Así que bienvenidos todos a este nuevo programa a la luz y al calor de la carta del apóstol Santiago. Hemos ya navegado por el capítulo entero, primer capítulo, y estamos ya varios meses. Comenzamos a entrar al capítulo 2. También es un capítulo muy interesante. Y veíamos en nuestro programa pasado, de los versículos 21 en adelante, hacíamos hincapié qué es lo que está enfatizando Santiago, por ejemplo, cuando menciona a Abraham, lo toma como ejemplo de fe, pero también de una fe ilógica. La fe no tiene lógica, no tiene razón muchas veces, o no va de la mano de lo que se espera. Hace 2 días atrás, de noche muy tarde, un hermano me dijo que está gravemente enfermo, con 12 aciculares, con convulsiones en ese momento, y que los médicos ya esperan el desenlace fatal en cosa de minutos o quizás cosa de horas. Y para sorpresa de todos, hoy día fue dado de alta. Y cuando lógica y racionalmente se esperaba un desenlace, un hombre de fe ante el Señor, Dios puede obrar también maravillas como lo hizo con Abraham. Y esta escena que veíamos y conversamos la semana pasada, de Santiago en un monte con un cuchillo en la mano, dijo Isaac, para expresar su fe, era algo totalmente ilógico también. La fe de Abraham necesitaba ser completada, necesitaba un golpe de madurez ya potente y poderoso que le iba a marcar para toda su vida. Y eso ocurrió cuando Dios no permitió que asesinado por su padre. Algo que parecía tan ilógico, o sea, él querer matar a su propio hijo. Es algo completamente ilógico, pero que va de la mano de lo que Dios quería, porque la fe es ilógica. Y la promesa de Dios, cuando le obedecemos a toda costa, es esa, que Él va a obrar de manera portentosa y va a lograr en nosotros a través de algo que parece, repito, completamente ilógico. Primero, veíamos, la fe no es lógica, pero es obediente. Y el ejemplo que pone Santiago aquí es el ejemplo de Abraham. Actuó con fe fuera de la lógica, pero actuó con obediencia. Pero también veíamos el programa pasado, que la fe no es perfecta, pero es diferente. Dice, y Rahab, prostituta. ¿Por qué decimos que cuando se trata de fe no hay diferencia? Porque Dios obra allí y obró allí de manera, repito, usando lo ilógico, pero también la gracia. Gracia es el favor que nosotros no merecemos, y Dios nos salva por gracia, no por lo honorable. ¿Y de qué manera demostró, veíamos en los capítulos al que hoy día vamos a entrar, de qué manera Rahab muestra que reconoció al Dios de la historia? Es que ella misma lo expresó públicamente ante los 2 espías, pero también les ayudó a escapar. Y después, cuando vinieron sus perseguidores, los guió, mintió y los llevó por mal camino. Y la pregunta es, ¿qué es lo que nos torna? La fe de Rahab se demostró a través de las obras que ella hizo, de ayudar a estos espías y ayudar a Israel a conquistar Jericó. Y lo maravilloso es cómo Cristo convierte nuestras obras imperfectas en perfectas. Y eso es lo que veíamos, estimado, recién pasado. Y hoy día
Vamos a entrar también a otro tema también que tiene mucha polémica, que tiene, como todos los temas de Santiago, tiene un punto de inflexión bien fuerte, bien marcado, que es una nueva forma de hablar. Y vamos a tocar un tema que para muchos también es importante y fuera de contexto también puede llevarnos o podría llevarnos a hermenéuticamente a darle una interpretación totalmente diferente a la que el escritor aquí o el autor o Dios mismo quiere enseñarnos. Para muchos es familiar una expresión o una frase, la mucha letra mata, y que por muchas décadas, especialmente en ciertos círculos de algunos grupos evangélicos, se enseñó de una forma totalmente grotesca y errónea, para hacernos creer de que el mucho estudio, como dice la Biblia, el mucho estudio es aflicción a la carne, pero no significa eso que tengamos que deponer nuestra actitud de poder o de querer estudiar, o tampoco nos está aquí señalizado el estudiar mucho la Biblia va a matar nuestro espíritu. Repito, en muchos círculos éticos se enseñó lamentablemente esto que costó la vida espiritual de muchas generaciones que dejaron de estudiar, dejaron de leer o profundizar en la Escritura por la advertencia con una deformidad teológica o hermenéutica, hacía hacer creer o pensar que el mucho estudio le iba a matar su parte espiritual. Bueno, gracias a Dios que las nuevas generaciones de esos grupos con mayor comprensión, con mayor estudio de la Escritura, han visto a lo que quisieron mucho lamentablemente enseñar. Así que aun cuando la señal a usted a lo mejor puede que se le caiga a cada rato, sí, está muy inestable hasta ahora la señal de internet en todo el país, o quizá en todo el mundo, pero con todo eso tenga paciencia y pueda esperar a conectar, como reiteradamente a mí me señala acá en mi monitor. Bueno, bienvenidos entonces a la luz y al calor de la carta del apóstol Santiago. ¿Es malo estudiar? ¿Es malo acercarse a las Escrituras? ¿Es malo profundo estudio de la palabra de Dios? ¿Me conviene? ¿No me conviene? ¿Me va a afectar? ¿Va a matar mi espíritu? ¿O va a acarrear eso una mayor responsabilidad después de poderla cumplir? Es lo que vamos a continuación tratar de dilucidar a la luz y del apóstol Santiago. Una nueva forma de acercarme ahora para que ustedes tomen sus Biblias en Santiago capítulo 3, en la carta del apóstol Santiago capítulo 3, y ya vamos al capítulo 3. ¿Se fijan? Dedicamos 2 capítulos, ya casi en 2 meses de estudio. Hermanos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Fuerte. Hermanos míos, del versículo 1 y 2, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de ustedes o muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y estimados amigos y amigas, aquí dice que la enseñanza implica un riesgo. Nuestra existencia en la vida cristiana depende de lo que vamos conociendo.
pues esto trae consigo responsabilidades, incluso en nuestra forma de hablar. Nuestra inconsistencia verbal es producto de un corazón dañado por el pecado que nos roba nuestro crecimiento espiritual. El objetivo de la vida cristiana es conocer y hacer la voluntad de Dios, es decir, llegar a la madurez cristiana pidiendo al Señor que nos dé una nueva forma, renovación total de nuestra vida. Este evangelio no llega a nuestra vida para angelizarnos, es una expresión como para convertirnos en verdaderos ángeles, sino para humanizarnos. Parece un juego de palabras que no tiene mucho sentido, más bien nos integra, no nos torna personas idealizadas, sino reales. Y esto es lo que tenemos que considerar, humanizarnos más. Nos dicen que una persona espiritual es una persona sensitiva, o sea, con mucha sensibilidad, que capta la energía. Pero la lógica de Santiago es que ser espiritual tiene que ver con cosas simples de la vida. O sea, por ejemplo, es tener la capacidad de pelear con el dolor, de lidiar con el dolor, tener la capacidad de luchar con el sufrimiento del otro y ser coherentes con lo que creemos, que parecieran cosas muy simples, muy sencillas. Por eso nuestra verdadera espiritualidad comienza cuando con una nueva forma de hablar que le da consistencia a nuestra capacidad de relacionarnos con los seres humanos y hermanos. En otras palabras, una persona espiritual no va volando en lugares celestiales, sino que tiene la capacidad de entender al otro, de comprender al otro, de lidiar con nuestros dolores, con nuestras necesidades muchas veces, con el sufrimiento del otro, el ser coherente con lo que decimos creer. Esa es nuestra verdadera espiritualidad. Controlamos nuestra lengua y se genera una nueva forma de hablar que le da consistencia a nuestra capacidad de relacionarnos con los seres humanos y hermanos. Pero veamos primero qué determina mi responsabilidad. Y estamos ya en el capítulo 3, dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Si vemos nosotros en el contexto histórico en el que está centrado y vivenciado este pasaje, los conflictos que surgían en la primera comunidad cristiana, en estos primeros cristianos, en esta iglesia primitiva llamada, necesita aprender, dice ellos, una nueva forma de hablar. Al parecer Santiago estaría realmente de tema, aparentemente, por lo que conversábamos anteriormente, de la fe, y nos mostraba el ejemplo de Abraham, y de manera la fe ilógica pero obediente, y veíamos también el caso de Rahab, o sea, la fe y la obediencia, o que la fe sin obra es muerta. Pero aquí aparentemente Santiago, el apóstol, está cambiando radicalmente de tema, o una lógica. Por ejemplo, saber lidiar con las dificultades, saber quiénes somos, definiendo nuestra identidad, identificando la verdadera religión, la coherencia entre lo que creemos y hacemos y el poder controlar nuestra lengua, está ligado justamente al objetivo del diseño de la madurez cristiana. O sea, en otras palabras, la madurez cristiana, o el que seamos maduros espiritualmente, no pretende el Señor angelizarnos, sino que humanizarnos. Que en esta tierra, que en este mundo, de manera humana, podamos de manera coherente y controlar nuestra lengua y
nuestras convicciones estén completamente claras y definidas. Pero aquí hay algo muy importante, porque yo le decía al comienzo, cuando hay una hermenéutica deformada, hermenéutica, repetimos, es la correcta interpretación de un texto. Cuando Santiago aquí habla que no nos hagamos muchos maestros, o muchos de nosotros maestros, no es que él esté desalentando a quienes quieran ser maestros, o quieren prepararse, o estudiar. Más bien dice que la enseñanza implica un riesgo. Y parece que usted entenderá que se torna más complicado todavía, aparentemente, el maestro. Porque nuestra existencia en la vida cristiana depende lo que vamos conociendo, y lo que vamos conociendo trae consigo también responsabilidades. O sea, saber es igual a asumir responsabilidades. Por eso, el maestro de los maestros, que es el Señor Jesús, dijo que al que más se le da, más se le pide. Más se le da, más se le exige. En el sentido de que si usted dice conocer o estudiar o profundizar en la Escritura, se espera más de usted. Y trae consigo eso mayor responsabilidad frente a lo que dice. El que enseña obviamente será juzgado. O sea, la espiritualidad cristiana forma nuestra existencia a partir de las responsabilidades que usted y yo asumimos cuando descubrimos la verdad. Entonces, descartemos esa idea de que la mucha letra mata. Descartemos la idea de que no nos hagamos muchos maestros. O que el mucho estudio es aflicción a la carne. Textos aislados y sin ninguna o exegética que con rigurosidad exige de parte del que estudia, del que conoce. Por eso Santiago el apóstol nos habla de personas que están dispuestas a correr el riesgo, a asumir desafíos, que sean auténticos, valientes, responsables, porque discipular, aunque sea tarea de todos, no es una tarea que todos puedan hacer. O sea, enseñar a otros que cada uno deberíamos asumir con responsabilidad. Pero eso también significa un riesgo, porque va a significar tener que prepararnos y estudiar. Y el prepararnos y estudiar también va a exigir Dios de nosotros. Y ante los demás también. Eso va a significar mayor responsabilidad. Al que más se le da, más se le pide. El que más sabe, más se le exige. Esa es la idea. Entonces, también, ¿qué es lo que determina mi responsabilidad? Mayor responsabilidad tengo. Pero en segundo lugar, ¿qué evidencia mi necesidad? Dice, y voy al versículo 2, porque solamente hoy día vamos a estudiar Santiago capítulo 3, versículo 1 y 2. Con 2 versículos nos basta para todo este tiempo. Y podríamos seguir profundizando más. Pero el versículo 1 ya lo leíamos. Maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y el versículo 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este dice es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Y esa es la idea. Lo que yo hablo define quién soy. Esto me recuerda también a Jesús, que dice, lo que rebosa del corazón sale por la boca. O sea, lo que hay en mi corazón se expresa mediante lo que digo. Lo que hablo define quién soy. Muchas máscaras, si pudiéramos usar esa expresión. Dice que no hay forma de evadir lo que somos. Bueno, tendríamos que quedarnos absolutamente en silencio, absolutamente callados, para poder no, a través de lo que hablamos, expresar lo que hay en nuestro corazón, o de lo que realmente decimos creer, o de lo que somos.
Por eso Santiago dice que es imposible casi evadir diciendo todos ofendemos. Todos ofendemos. Y cuando hablamos, estamos creando estrategias, algunas de ellas premeditadas y conscientes, y otras como parte de la incontinencia verbal, o sea, que no somos capaces a veces de un corazón dañado por el pecado. Porque ya sea consciente o inconscientemente, todos ofendemos muchas veces. Ese es el trasfondo, ese es el contexto que Santiago quiere aquí que nosotros sepamos. Porque si ofendemos, porque todo, dice Santiago, muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de pero aquí Santiago utiliza una lógica muy extraña. Si alguno dice no ofende, es perfecto. Si alguno no ofende, es perfecto. Y debemos recordar que un hombre perfecto, para Santiago, o una mujer perfecta, que sabe y hace la voluntad de Dios. Que sabe, primero, habla de conocimiento, y hace la voluntad de Dios. Por lo tanto, alguien que controla su lengua es aquel que sabe y hace de Dios. Llegamos a la madurez cristiana cuando sabemos controlar nuestra lengua. Esta exigencia tan alta, tan fuerte, que nos demanda el Señor ante esta madurez cristiana, que en otro texto lo veíamos que el Señor quiere que seamos perfectos. Y por perfecto se entiende que logremos una madurez como tal. Y ante eso, uno de los frutos y uno de los resultados de que somos maduros espiritualmente es que seamos capaces de controlar nuestra lengua. Entonces, es por eso tenemos que estar atentos a lo que estamos hablando, de quién estamos haciendo o de quién lo estamos haciendo. Y sobre qué nos estamos refiriendo, en qué momento lo estamos diciendo y cómo lo estamos abordando. Eso va a señalar o va a indicar el grado de madurez espiritual también de nuestra vida. Pidamos al Señor entonces que nos dé una nueva forma de hablar, que es lo que estamos hablando de Santiago. Esta nueva forma de hablar significa entonces que lo que rebosa de nuestro corazón y sale naturalmente por la boca, o lo que decimos, tiene que ser siempre para edificación y no para destrucción. Por eso nuestra oración constante es pedir al Señor que nos dé una nueva forma de hablar, sin amargura, sin rencor, sin odio, ¿no? Que refleje la renovación total que Dios en Cristo está haciendo en nuestra vida. Y eso va a la renovación, va a evidenciarse o va a exteriorizarse o demostrarse a través de muchas veces lo que hablamos. Por eso Santiago insiste en esa tremenda necesidad que tenemos como creyentes de poder hacer uso de esta nueva forma de hablar. No es que hablemos otro idioma, no es que hablemos lingüísticamente de una forma diferente o con un sonsonete diferente, con una expresión diferente, más bien que la temática, el contenido más bien de nuestro hablar sea edificante, sea el apropiado, sea el que refleje realmente que conocemos a Dios y queremos agradarle a Él. Y lo que rebosa del corazón sale por la boca. Por lo tanto, que lo que rebose de nuestro corazón y sale naturalmente por la boca sea para glorificar su nombre, sea para beneficio espiritual de quienes nos oyen, pero también implique eso también
nuestro grado de madurez espiritual en la cual estamos en ese momento viviendo o situándonos. Por eso es importante ir a las Escrituras. Estamos, para los que recién se vienen incorporando, en Santiago. Hemos estado estudiando Santiago capítulo 3, solamente los 2 primeros versículos. Versículo 1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Y hemos visto este error hermenéutico garrafal de creer de que sencillamente el prepararnos, el estudiar, el conocer de la palabra de Dios está siendo aquí prohibido o está siendo desalentado. Porque dice, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Significa, sí, un grado mayor de responsabilidad. A mayor conocimiento, más exigencia se nos pide por ende. Y el versículo 2, que todos, porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, también este es un varón perfecto, el que no ofende en palabra, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Para concluir en esta parte final, es importante entender qué es lo que determina mi responsabilidad. Y aquí Santiago no está cambiando radicalmente de tema como algunos pensaban cuando se refería a la fe ilógica o a la fe obediente, y mostrar el caso de Abraham y de Santiago. No está cambiando, sencillamente él entiende que no nos quiere evangelizar o no quiere convertirnos en monjes, sino que quiere sencillamente formar en nosotros creyentes maduros espiritualmente, capaces de en el día a día, en nuestros quehaceres cotidianos, y aquí específicamente en lo que hablamos, en la forma que nos expresamos, denote también conocimiento, sabiduría, que por otro lado nos va a exigir mayor responsabilidad ante tal cosa, pero también nos está señalando que Santiago no está aquí desalentando a los hermanos a ser maestros, ¿no? Y que en ninguna parte de la Biblia el Señor nos ordena o señala o recomienda que el estudio es malo y que ojalá no leamos la Escritura. Todo lo contrario, la Biblia en todas partes nos motiva, nos incentiva a estudiar las Sagradas Escrituras, a estudiar la palabra de Dios, porque ella es la palabra, es por el medio por el cual Dios hoy nos habla. Por lo tanto, es importante escucharle, es importante conocerle. Un cristiano que no conozca la Biblia es una persona que va a estar sujeto a errores y a cualquier influencia, cualquier cosa que la gente comience a creer, lo va a aceptar pensando de que eso es correcto. En cambio, con el conocimiento de las Sagradas Escrituras, con el conocimiento de la palabra de Dios, va a ser capaz de todos esos errores frenarlos y que no lleguen a su vida. Por lo tanto, Santiago no nos está desalentando a estudiar, a conocer más de la Sagrada Escritura, todo lo contrario, sino radicar en la responsabilidad que asumimos cuando descubrimos la verdad. O sea, cuando descubrimos la verdad, cuando descubrimos la palabra de Dios, lo que nos enseña, eso va a significar mayor responsabilidad, porque eso nos debe llevar naturalmente a enseñar, a discipular, a preparar a otras personas. Y mayor responsabilidad al descubrir, asumimos cuando descubrimos la verdad. ¿Y qué es lo que nos ha impedido iniciar un proceso de discipulado con otras personas? Es justamente que no tenemos la suficiente madurez espiritual o la madurez cristiana como para poder estar entonces enseñando también a los que necesitan. Entonces, primero, aquí está hablando de lo que determina mi responsabilidad
al estudiar o no estudiar la Sagrada Escritura, al conocer o no conocer la Sagrada Escritura. A mayor conocimiento, mayor exigencia. Pero no por eso digamos, entonces yo no quiero que el Señor me exija o me demande más a mí. Creo que es un privilegio poder conocer y estudiar y profundizar en las Sagradas Escrituras. Es una bendición también espiritual, ir por ese lado. Pero que es una mayor responsabilidad, sí, es cierto. Porque, en otras palabras, ¿qué va a hacer usted con lo que usted está aprendiendo o conociendo? ¿Se lo va a guardar? ¿Lo va a atesorar ahí y no lo va a compartir con nadie? No ese es el consejo. Entonces, ¿qué responsabilidad mayor me exige? El que tenga yo que compartir estas verdades con otras personas. Y es una bendición. Es una bendición. El estudiar las Sagradas Escrituras. Y especialmente a los hermanos de más edad, que en algunos grupos religiosos veíamos como se les enseñó de una forma totalmente tergiversada hermenéuticamente, de que la mucha letra mata. No. Se está refiriendo a los pactos del antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto decía, morirás por tal o cual cosa. Acá, la nueva vida en Cristo nos vivifica. No tiene nada que ver con que si estudia o no estudia la Sagrada Escritura. Y no sacáis muchos maestros. Si esto lo aislamos también, junto con la mucha letra mata y con que el mucho estudio se aflicciona la carne, claro, vamos a sacar conclusiones personales y totalmente tergiversadas y fuera del contexto hermenéutico y fuera de lo que originalmente Dios en su palabra quiso enseñar. Entonces, aquí Santiago no nos está desalentando en hacernos maestros. La idea de estudiar la Sagrada Escritura, no, o conocer más de Dios, no, pero que implica mayor responsabilidad, sí, es cierto, es verdad. Pero también evidencia mi necesidad. ¿Por qué decimos que lo que hablamos define lo que somos? Porque, como Jesús lo definió, lo que rebosa del corazón sale por la boca. Por lo tanto, lo que yo diga va a definir lo que yo soy realmente en mi interior, ¿no? Y lo que yo diga va a definir también lo que yo creo. ¿Qué es lo que muestra nuestro corazón cuando ofendemos? Justamente nuestra naturaleza pecaminosa. Cuando ofendemos, cuando hablamos mal. Entonces, eso está evidenciando, está mostrando, está señalando el pecado que está en nuestra vida, que está en nuestro corazón y que está en todo. Naturalmente nacemos con un corazón así. Cristo es el único capaz de transformarlo y cambiarlo y restaurar nuestro corazón y darnos un nuevo sentir, un nuevo pensar, un nuevo hablar. Por eso Santiago aquí estamos hablando en el programa de hoy sobre esta nueva forma de hablar. Si perfecto significa maduro acá, ¿no es cierto?, como lo hemos visto a la luz y al calor de la carta del apóstol Santiago durante varios meses ya, es importante tomar el guante ante el desafío que el Señor nos hace de que crezcamos, que maduremos espiritualmente. Y la relación en esta nueva forma de hablar y la fe se evidencia también, ¿no es cierto?, cuando vemos que primero la fe es ilógica, pero es obediente. Abraham erraba, pero también la fe se evidencia en nuestra nueva forma de hablar, porque lo que hablamos va a demostrar también si en nosotros hay o no hay fe. Una tremenda bendición de haber compartido casi una hora
reflexión, conversación en torno a la luz y al calor de la carta del apóstol Santiago. Es una tremenda bendición poder compartirlo en una noche fría, helada, y que el Señor pueda en nosotros obrar de tal manera que a través de su palabra podamos ir madurando espiritualmente, y por madurar se entiende acercándonos y forjando el Señor en nosotros a la imagen de Cristo, pareciéndonos más a Cristo. Mientras más maduramos, Dios obra eso en cada uno de nosotros.